Con el permiso de la presidencia, bienvenido, señor secretario, al Senado de la República. Ciudadano, tenemos la firme convicción de que México está llamado a asumir un liderazgo regional e internacional en temas sustantivos. Así lo hemos dicho en distintos foros. Y también hemos expresado que parte de la consolidación de ese liderazgo tiene que ver con la congruencia de nuestro propio país, es decir, con plantear los problemas, pero también aportar soluciones en congruencia con las necesidades que han expresado nuestros connacionales. Decía usted al inicio de su intervención, y me da gusto que lo reconozca, que ha recibido del Senado de la República un respaldo importante para defender la propia soberanía de nuestro país. Movimiento Ciudadano será siempre parte de ese esfuerzo. Vamos a cerrar, por supuesto, filas para defender a toda costa la soberanía de nuestro país, nuestros intereses y nuestros principios. Pero eso nos obliga al mismo tiempo a tener una posición crítica sobre algunos temas importantes de la agenda internacional. Yo quisiera concentrarme en esta intervención para referirme al tema de la migración, tanto del problema del flujo migratorio que atraviesa por nuestro país, como algunos problemas que tenemos en la defensa de nuestros connacionales en el vecino país del norte. En el caso de la política migratoria en nuestro país, entendemos y asumimos que hoy enfrentamos una grave crisis. Y en esa crisis, o en el centro de esa crisis, está el sufrimiento de muchísimas personas. Nosotros hemos dicho, y usted también lo ha reiterado, que México debe ser ejemplo de cómo tratar a los migrantes, porque no podemos ser un pueblo que exija a nuestros vecinos del norte un trato que no les sabemos dar a nuestros hermanos centroamericanos. Y quiero poner este tema a discusión para que usted pudiera ampliarlo, toda vez que en su mensaje inicial prácticamente no se tocó. México debe ser una voz humanista y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen o de su estatus migratorio. México debe ser una voz que asuma la vanguardia y el liderazgo regional en materia migratoria. El problema, me parece, es que nosotros tenemos la percepción que no lo está haciendo. México debe ser una voz digna que rechace con toda contundencia expresiones como la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hace unos meses dijo que estaba usando a México para proteger su frontera. Lo dijo textualmente. Nosotros no podemos aceptar que se imponga este discurso de odio contra nuestros vecinos centroamericanos, ni tampoco que se convierta México, como se ha referido aquí, en un país seguro de facto. Sin embargo, la realidad parece ser que Donald Trump ya cumplió dos de sus principales promesas de campaña y lo hizo, o lo está haciendo lamentablemente en nuestro propio territorio: militarizar las fronteras y construir un muro por el que México pagaría, personificado en la Guardia Nacional. En este asunto particular, me gustaría preguntarle, señor secretario, ¿cuántos efectivos están desplegados en la frontera sur de México para atender el problema migratorio? Valga señalar que en este sentido que el Congreso de la Unión no ha cumplido su obligación de legislar sobre el registro de detenciones de personas migrantes y, por cierto, el plazo para hacerlo concluyó en el mes de noviembre. Yo quisiera pedirle su opinión sobre esta omisión, pero sobre todo si pudiera ampliarnos las características que debería tener estos registros de detenciones de personas migrantes. Mientras tanto, mientras tenemos esas omisiones, han sido detenidos, según algunos registros oficiales, en los últimos meses, más de 150,000 personas migrantes y, según datos también alarmantes, han muerto al menos 3 en estaciones migratorias. Si pudiera usted ampliar la información al respecto, se lo agradeceremos mucho. Sobra decir el infierno por el que pasan las personas que están en estos albergues. Señor secretario,
partiendo de que la política migratoria es interdisciplinaria, pero también partiendo del acuerdo de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en materia migratoria, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y que usted encabeza, yo quisiera preguntarle qué papel piensa asumir al interior del gobierno federal justamente para reencauzar la política migratoria, para que México deje de hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos. Quisiéramos preguntarle de manera muy respetuosa, pero también muy puntual, si está dispuesto a proponerle al presidente de la República un replanteamiento de la política migratoria para que ésta deje de acercarse al militarismo y la persecución y desde luego rechazando por completo la idea de convertir a México en un tercer país seguro o en el muro que tanto anhela Donald Trump. Aprovecho mi tiempo para plantearle el segundo de los temas relacionado con lo que nosotros hemos reclamado a Estados Unidos. Ya se ha dicho aquí que México tiene la red consular más grande de un país en otro. Viven más de 35 millones de mexicanos y mexicanas de primera y segunda generación. Y todos ellos esperan un trato digno y sobre todo muy firme de su propio gobierno. Usted lo dijo hace unos meses en la Asamblea General de la ONU, que es inadmisible que nuestros connacionales hoy sean víctimas y vivan amenazadas por el surgimiento de expresiones racistas y del supremacismo blanco. Pero además de estas condenas, los mexicanos exigen un trato digno, ejemplar y permanente de sus representantes diplomáticos. Sin embargo, hasta hoy, lo digo con toda responsabilidad, no hemos visto una transformación de la política consular mexicana. Ciertamente nos sumamos a la felicitación que usted hacía hace un momento de la convicción y la vocación de servicio de muchos de los integrantes del cuerpo diplomático mexicano y de la red consular. A ellos nuestro reconocimiento. Pero el voluntarismo es insuficiente. Lo que quisiéramos conocer es cómo va la estrategia para cumplir lo que nosotros hemos dicho es el compromiso número 96 del presidente López Obrador y que tiene que ver con hacer de la red consular una defensoría prácticamente de nuestros connacionales en México. Hace un año le decíamos nosotros al secretario de Relaciones Exteriores anterior que su gobierno no había logrado darle respuesta a las comunidades migrantes en sus demandas más sensibles. La red consular no se convirtió ni en una sólida defensoría de los mexicanos, ni en una instancia para el empoderamiento de los migrantes. Eran muy pocos los programas comunitarios para el desarrollo, había un desdén grave hacia la situación en la que vivían las mujeres migrantes y una situación de discriminación y vulnerabilidad. Al inicio de este gobierno anunciaron, como lo decía hace un momento, en el compromiso número 96, que todos los consulados se convertirían, cito textual, en defensorías públicas de los migrantes. Sin embargo, da la impresión que persiste la vulnerabilidad a nuestros hermanos migrantes. El promedio de repatriados mexicanos en este año ha sido de casi 18,000 casos al mes, según la propia Segov. Los casos de discriminación no paran y más del 40% de los migrantes dicen haber sido discriminados, según el Pew Research Center. Autoridades migratorias de aquel país han implementado estrategias tan bajas como incluso crear una universidad falsa para ofrecer educación superior a bajos precios y atraer estudiantes que posteriormente son deportados. A los mexicanos repatriados no se les está ofreciendo, hasta donde entendemos, el apoyo institucional y las facilidades para recuperar sus bienes. No hay suficientes recursos para la asesoría jurídica a los migrantes y no hay apoyo a quienes a causa de la violencia solicitan asilo político en Estados Unidos. Cuando menos esa es la percepción que tenemos nosotros, pero nos gustaría mucho que usted pudiera ampliar sobre la materia. Déjeme, para finalizar, simplemente recordar lo que el propio presidente de la República escribió en el 2017 en un libro titulado Oye Trump. El presidente López Obrador hablaba en aquel momento, cito textual, de persuadirlo y convencerlo, de hacerlo entrar en razón para que tratara bien a los migrantes. Esto claramente no ha sucedido. Lo que hemos visto es una ausencia total de política de protección a los migrantes mexicanos en muchos sentidos, sin destacar desde luego las excepciones que ya he comentado.
Decía el propio presidente, sigo con la cita, el gobierno mexicano ha permitido la insolencia y el ultraje del mandatario de Estados Unidos en contra de nuestros connacionales. Es una cita textual del presidente de la República y con esto concluyo. El problema, señor secretario, es que parece que este ultraje persiste. Y termino con la pregunta. ¿Por qué a un año de gobierno seguimos todavía sin ver acciones que transformen a nuestros consulados, que promuevan la inclusión y participación ciudadana de los migrantes? ¿Por qué la red consular no se ha convertido, ya no digamos en esa defensoría que prometió el presidente, sino en instancias funcionales de empoderamiento de las comunidades mexicanas, de acompañamiento permanente, en instancias que combatan la discriminación y protejan sus intereses más básicos? De antemano, muchas gracias por sus respuestas.